Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de recibir aquí en la redacción del País, que podéis ver, a Piedad Bonet, autora y amiga colombiana, una enorme escritora, poeta, novelista, tiene muchísimas facetas y muchísimos vericuetos en su literatura. Bienvenida, Piedad. Gracias, Berna. Tiene nuevo libro, Donde nadie me espere. Estoy segura de que la conocéis, no solo por sus poesías que ha publicado Lumen y que bueno, podéis encontrar en varias editoriales, sino porque fue la autora de Lo que no tiene nombre, una novela que nos sobrecogió hace ya varios años, en la que relataba la enfermedad y muerte de su hijo, un tema que nos dejó espeluznados, pero que abordó con una humanidad y una calidez que lo hizo absolutamente digerible y recomendable, aparte de que terapéutico, yo creo, para ella. Y para todos. Ahora vuelve con Donde nadie me espere, este libro que publica Alfaguara, que sale estos días a la venta y que narra, bueno, cuéntanoslo tú, la historia también de un joven y de una vida que puede tener. Cuéntanos tú, ¿qué es Donde nadie me espere? Bueno, Berna, la novela comienza cuando un amigo del padre del protagonista lo encuentra tirado en la calle, como en condición de indigencia. Y de ahí en adelante, lo que yo voy a tratar de hacer es iluminar esa caída. ¿Qué fue lo que causó esa caída? ¿Sí? Entonces, se trata de un muchacho universitario que ha perdido a su madre, que después perdió a su hermana gemela. Luego el lector al final va a saber en qué condiciones, ¿sí? Y que habiendo estudiado filosofía, renuncia a la vida académica, queriendo hacer como una pausa que en realidad no es sino una postergación de sus sueños aparentemente, y comienza un proceso de huida. En realidad yo diría que es de una huida que termina siendo una gran caída. Lo que quise mostrar de alguna manera es qué tan cercana puede estar esa caída, cómo en nuestro entorno podemos encontrar personas que no han saldado cuentas con sus propias heridas y que eso los hace vulnerables y que en cierto momento pueden, no sé, apartarse del mundo y terminar en aislamiento o en indigencia o en locura, ¿sí? Además, unas situaciones que parecieran ser de verdadera libertad, pero cuestionar lo que es la libertad del que no tiene asideros en el mundo, ¿no? Me estabas comentando antes de empezar la entrevista que no es una segunda parte de Lo que no tiene nombre, ¿no? Que es posiblemente un ramal distinto, digo, porque es lo primero que uno puede pensar, porque el protagonista es un varón joven, como lo fue el protagonista de Lo que no tiene nombre, que era tu hijo, ¿no? Me decías que no es una segunda parte, pero es un ramal distinto de una vida, sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, en Lo que no tiene nombre yo cuento que cuando Daniel tuvo una crisis, que fue la única crisis verdaderamente importante que tuvo, en un avión, y nos tuvimos que bajar en el Perú, él tenía una grabadora, y él dijo: papá, mamá, váyanse, yo vendo la grabadora y me hago un indigente. Y yo pensé, así es. Yo había estado interesada en la figura del indigente desde hacía mucho tiempo y había oído historias muy tristes, ¿sí? De muchachos que desaparecen, ¿sí? De muchachos con alguna enfermedad mental que desaparecen. Yo no quise que este personaje tuviera una enfermedad mental porque quería apartarlo de la situación de mi hijo, pero sí lo quise poner en un umbral. Y lo que me interesó fue el quiebre, el límite, porque he visto gente de pronto sentada en la calle, arrodillados como se ponen aquí en Europa, ¿no? Con un letrerito en que yo los veo todavía dignos, todavía con su ropa y con una dignidad en la cara, y me pregunto, ¿qué pasará si esta situación no se mejora, ¿no? Cómo esa persona que puede ser un migrante puede llegar a
¿cierto? A tener una vida ya subhumana, podríamos decirlo así. Me recuerda también Pastoral Americana de Philip Roth, no sé si también lo Sí, puedes haber también, tenido y presente. Paul Auster también habla de un chico que es así. La novela de Paul Auster no me gusta mucho, pero también está en la raíz de esta novela. Tienes aquí una primera cita que nos lleva al primer libro que has elegido para comentar aquí, en este que estás leyendo, que es de Doctor Pasavento de Vilamatas, que dice la soledad, la locura, el silencio, la libertad. Este libro, Doctor Pasavento... Pues sí, fíjate que yo he leído muchísimo a Vilamatas, es un autor que siempre me interesa, libros mejores unos que otros, pero lo de Bartleby siempre me sedujo muchísimo, pero yo no había leído Doctor Pasavento. Pero cuando estás en un proceso, como que todos tus sentidos se afinan y de pronto le oí a alguien lo de Doctor Pasavento y la intuición me dijo que tenía que ir a ese libro. Y lo leí y el epígrafe viene de ahí, que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con la locura. Pero yo ya llevaba bastante desarrollada la novela cuando llegué a Doctor Pasavento, pero me dio elementos, por supuesto que sí. Sí, las historias de autoaislamiento, ¿no? Sí, de un personaje que siempre está como especulando, hablando para sí mismo, sí, que está en un borde que es como el de la locura, pero no es la locura. En el caso de Doctor Pasavento, si no recuerdo mal, era la búsqueda del escritor Walser, del escritor suizo. Sí, sí, ese personaje que le interesa tanto a él. Sí, El mar, de John Banville, un libro que yo adoro también. Sí, ¿lo amas? Bueno, es que si me pusieran a escoger 10 libros de la literatura contemporánea, yo introduciría siempre El mar. Porque John Banville me gusta mucho, pero la novela de él, que verdaderamente me fascina, es El mar. En John Banville está el tema de los gemelos. Y después en Cartarescu voy a encontrar el tema de los gemelos. Lulú, sin embargo, mi personaje, que se llama Gabriel, y que tenía una hermana que se llamaba Elena, que era su melliza, nace más bien de una anécdota concreta. Que yo estaba en una librería hace muchísimos años, 30, y oí que alguien decía, hay libros para cine, y yo me volteé a mirar y vi 3 muchachos muy bien ataviados, 3 chicos mimados, y uno de ellos estaba completamente quemado. Y me sobrecogí, pensé en la injusticia del mundo, ¿no? Que alguien que podría tener una vida feliz tenga que cargar con eso. Y luego me enteré que había sido un accidente en que su hermana lo había quemado, ¿sí? Y desde entonces me persiguió ese tema, quería introducirlo en alguna parte y se me ocurrió el tema de los mellizos, leyendo a John Banville, pero además el estilo de John Banville es un estilo muy poético y a mí me gustan las novelas que son poéticas en el sentido estricto de la palabra, que no es un montón de ornamentación, que es lo que, como a veces la gente interpreta la poesía, sino un sentido muy hondo de la poesía, que por supuesto se traduce en un lenguaje muy cuidado, como el de Nabokov, algunos autores que yo amo especialmente, Proust, que es una novela como con aliento poético. Comparto toda tu visión y además el Banville del mar, que fue Booker Prize del 2005 creo, creo que también es inigualable. Luego él, ya sabes que se ha convertido en el Benjamin Black. También sí me interesa menos porque no me gusta demasiado la novela negra. Pero ese estilo es muy peculiar y muy esencial siempre, ¿no? Has mencionado ya Lulú de Mircea Cartarescu, no sé si quieres comentar algo más sobre este libro. Bueno, también es un autor muy sugestivo. Lulú me interesó mucho porque es un adolescente que está también como en un trance y hay una cosa como sobre la bisexualidad o la homosexualidad. Mi personaje no se nutre de eso, pero me gustó ese límite incierto, la oscuridad, ¿no? Que Mircea Cartarescu trabaja en sus novelas. Luego lo pude entrevistar ahora en Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, me parece que es un escritor muy, muy interesante. Quizá
quizás sobreabunda, quizás nos cansemos un poquito de esa prosa porque la extensión de sus libros, pero Lulú lo recomiendo especialmente porque es muy chiquito y muy perturbador. Hemos hablado de un español, Vilamatas, de un irlandés, Banville, de un rumano, Cartarescu. ¿Quieres hablar también de una japonesa, de Hiromi Kawakami? No muy conocida, al lado de Murakami, antes comentábamos. El cielo es azul, la tierra blanca. Sí, ¿Qué te atrae? ella es una escritora relativamente joven, tendrá 40 y pico, 50 años, y las novelas de ella, que son breves y muy hermosas, que la recomiendo, sobre todo esa, ¿no? El cielo es azul, la el tierra cielo blanca. azul, la tierra blanca, habla de seres solitarios, de adolescentes, jóvenes de 30 años, muy solitarios en el Japón de hoy, ¿sí? Y de relaciones afectivas extrañas, como una chica enamorada de un profesor mayor, pero no se dicen nada, simplemente comen juntos y hablan, monosílabos, ese mundo rutinario de las oficinas, una cosa muy japonesa, contemporánea, y muy también tocando el tema de la soledad de la gente muy joven, que es un tema que me impacta mucho, y mi personaje es eso. Es un personaje con dificultades de relacionarse con los demás, con el mundo, ¿sí? Introvertido, como en disonancia con la vida. Y le debo un poquito a Hiroki Kawakami. Interesante ese Japón de la soledad que sí lo vemos Sí. en muchos autores japoneses y que por desgracia también se extiende a nuestros jóvenes y adolescentes, a nuestra sociedad, que estamos yo tan creo, hiperconectados tanto y a la vez ruido tan y tanta solos, cosa, ¿no? y los vínculos que se establecen Sí. son extraños, ¿verdad? Y de pronto muchachos que no cumplen con los requisitos de una sociedad muy exigentes desde el punto de vista estético, ¿sí? O que no tienen mucho dinero, no pueden insertarse bien en ciertos medios. Sí, ese problema que me interesa mucho cruza toda mi novela. Bueno, y has elegido también a Vivian Gornick, bueno, he anotado aquí Apegos feroces y la mujer singular. No me comentabas un libro bueno, concreto, sí, pero... no porque me haya influido, porque me la leí ya después de que, o ya estaba terminando esta novela, sino que quisiera, yo creo que se debe estar leyendo mucho en España, Vivian Gornick, como se está leyendo en todo el mundo de habla castellana o española, y me lo recomiendo porque son libros de una mujer que hoy tiene 80 años, ni mucho menos es una combatiente feminista, ¿no? Pero sí es un punto de vista femenino sobre el cuerpo, sobre la madre, el mundo judío, donde las madres son tan importantes, la relación con los hombres un poco fallidas, la relación con la ciudad de Nueva York, en La mujer singular. No sé, es una manera de lo autobiográfico, porque son novelas autobiográficas, pero con un manejo de las ideas y del lenguaje muy atractivo, muy enamorador. Además, para todo tipo de lectores, ¿no? Porque no es literatura solo para minorías, sino yo creo que cualquier lector, simplemente que le guste leer, se va a encontrar con esos libros de Vivian Gornick y va a ser muy feliz. Yo lo fui. Y por último, La mujer de pie, de Chantal Maillard. Bueno, pues nada, con Chantal hicimos un performance. La conocí hace muy poco porque nos reunió una cosa muy increíble, que es que las dos tuvimos un hijo que se llamaba Daniel. Los dos chicos optaron por el suicidio, de edades muy similares, se mataron de la misma manera, y Chantal y yo somos del mismo año y no nos conocíamos. Yo la había enseñado en la universidad y ella leyó el libro de poemas mío que se llama Los Habitados y reconoció esta situación y me escribió. Yo me sentí muy feliz de que me escribiera Chantal Maillard, a quien yo admiraba muchísimo. Y esto todo terminó circunstancialmente en un hermoso performance que hicimos en Málaga, que se llamaba así Daniel, ¿sí? Dos chicos, un mismo nombre, dos madres sobre el mismo abismo. Ella hizo el comentario y resultó una cosa, ella me hizo trabajar mucho y es muy exigente
y es muy disciplinada y yo también lo soy. Y logramos hacer un ensamblaje de nuestras cosas para un trabajo nuevo, fue muy hermoso. Y bueno, yo ya había leído a Chantal, pero esta de La mujer de pie no. Y ya conociéndola y ya conociéndonos más íntimamente hasta cierto punto, ha sido un libro muy revelador, que yo creo que es de alta poesía y de filosofía, como es Chantal, ¿no? Es decir, no es una poesía afectiva, sino es en prosa, pero te hace meditar, te toca una fibra, te inquieta, te hace pensar en muchas cosas. Es un libro que es para leer muy lentamente, como apoderándose de ese libro. Entonces, voy más allá de la mitad, pero lo estoy leyendo así como quien lee un libro religioso, podríamos decir, ¿no? Como muy sumergida. Y es un libro muy lindo, doloroso, pero a su manera, porque Chantal es, sobre todo como una gran intelectual, es lo que pienso que es Chantal. Bueno, pues veis que coraje tiene todo, Piedad Bonet, pero calidad literaria, que es lo que aquí nos trae, es infinita. Nos has dejado muchísimas tareas para acometer en esta Semana Santa, para leer muchos de estos libros, para quienes no los conozcan, y yo os recomiendo Donde nadie me espere, como toda la bibliografía anterior de Piedad Bonet. Muchas gracias por acompañarnos siempre y gracias, Piedad. Bueno, Anti Berna, yo espero haberlos motivado a leer alguna cosa de las que he dicho aquí. Claro que sí.